Es el ejercicio 2131 del libro de física de Sears, del que sacamos ayer el otro. Y nos dice lo siguiente. Dos cargas puntuales están separadas por 25 centímetros, como se muestra en esta figura. Ahí aparece la figura 2137 en el libro. Aquí tenemos las dos cargas. 2147. ¿Sí se escucha? Bueno, ¿iban a decir alguien algo? Es 2145. ¿Mande? Es 2145. ¿2135 este? Sí, el problema. Ok, entonces voy a checarlo. Chéquenlo ahí. Bueno, entonces nos piden, dice, bueno, primeramente dos cargas puntuales están separadas 25 centímetros, como se puede ver aquí, ¿verdad? Vemos que en las cargas hay un punto, el A que está en medio de ellas, que está separado 10 centímetros de la carga de la derecha, y un punto B que está separado 10 centímetros de la carga de la izquierda. Bueno, nos piden encontrar el campo eléctrico neto que producen tales cargas en el punto A primeramente y posteriormente en el punto B. ¿Cuáles serían, dice, la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que produciría esta combinación de cargas sobre un protón situado en el punto A? Bueno, entonces vamos por partes. Primeramente vamos a obtener el inciso A, luego el inciso B y finalmente el inciso C. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como lo hemos hecho con la ley de Coulomb, como lo hicimos ayer con el campo eléctrico, lo primero que tenemos que ver es hacia dónde apunta en este caso el campo eléctrico. Entonces, esta es la figura que aparece ahí en el libro. Yo aquí la dibujé, ¿verdad? Y puse ahora, aquí está, es lo mismo. Puse ahora esto, le puse nombre a las cargas para tener una mejor interpretación de esto. Le puse Q1 a la carga de la izquierda y Q2 a la carga de la derecha. Y puse el punto A para hacerlo del inciso A. Ya sé que el punto A, ¿verdad? Está a 10 centímetros de la carga, en este caso ya Q2. Y ahora vamos a ver cómo se comportaría el campo eléctrico. Díganme, entre el campo eléctrico, digo, entre la carga Q1 y la carga A, ¿qué tipo de campo eléctrico tendríamos? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. ¿Sí lo ven todos? Repulsión, profe, son negativos, ¿no? Los dos. Sí, pero no hay Repulsión, profe. problema. Sí, repulsión. Sí, son repulsión, ingeniero. Una carga, propulsión. A ver, analicen otra vez el problema. Dice, encuentre el campo eléctrico neto que producen tales cargas. ¿Dónde? En el punto A. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hemos dicho que tenemos que hacerle para determinar el campo eléctrico? ¿Qué tenemos que poner ahí? ¿Una carga de qué tipo? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, obtener el campo eléctrico de una en un punto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos, ¿verdad? Tener una carga prueba. Exacto, tenemos que obtener una carga de prueba. Esa carga de prueba, ¿qué dijimos ayer? Por conveniencia, ¿cómo es? Positiva. Positiva, ¿verdad? Entonces, ya una vez que nosotros hemos establecido eso, ¿verdad? Aquí vamos a colocar nosotros una carga de prueba en el punto A que va a ser de qué tipo? Positiva. Aquí la vamos a colocar. Aquí. Ahora díganme, el campo eléctrico que va a tener aquí o que va a existir en el punto A, ¿cómo va a ser? Primeramente con respecto a la carga Q1. ¿Qué campo eléctrico va a haber? Atracción. Atracción, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, ¿verdad? Esto, una flecha que indique hacia dónde, del punto A, que indique hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? ¿Todos o no? Hacia la derecha. A ver, Hacia la izquierda. fíjense, Izquierda, profe. estamos Que la aquí derecha está más cerca. analizando, Derecha.
analizando, Hacia la derecha. guarden silencio, analizando, ¿verdad? El campo. Imagínense que el campo viene siendo, ¿qué crea el campo? Una fuerza. Imagínense que ustedes, ¿verdad? Cuando vayan a determinar la dirección del campo es como si estuvieran determinando la dirección de la fuerza. ¿Qué fuerza se genera entre la carga Q1 y la carga de prueba, que está en el punto A? Dijimos que es menos y más atracción. Entonces no la puede empujar, no podemos poner la flecha hacia la derecha. Estamos con respecto a la carga Q1. ¿Sí me entienden? Entonces esta flecha tendría que apuntar hacia la izquierda, hacia acá. Y a esta le vamos a poner por nombre E1, porque es el campo eléctrico producido por la carga Q1, la de la izquierda. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué campo eléctrico produce la carga Q2? La fuerza sabemos que es una fuerza de atracción. Por tanto, la flecha, ¿a dónde le vamos a poner la flecha? ¿Hacia dónde ahora? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Ahora sí, la voy a poner un poquito más grande. ¿Por qué será que la voy a poner un poquito más grande? Dígame. Que está más cerca Porque de está más la cerca. carga. Porque No, está más cerca, ¿verdad? distancia Es más fuerte. la carga va a ser mayor. Exacto, entonces las cargas son iguales, ¿verdad? Ya la magnitud del campo eléctrico va a depender de la distancia de separación que haya entre ellas. Ahora, otra cosa antes de irnos al problema, ¿verdad? Se observa aquí que los campos que están actuando sobre el punto A, ¿de qué tipo son? ¿Me podrían decir? ¿Cómo le llamamos cuando están sobre la línea, la misma línea? Colineales. Colineales, entonces la suma de ellos va a ser fácil, va a ser una suma algebraica prácticamente, como en los primeros ejemplos que hicimos con la ley de Coulomb. Bueno, entonces ya lo tenemos, ahora sí vamos a llevarlo para acá y nos vamos acá al problema, ¿no? Entonces vamos a ponerle un poquito aquí de crema, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Y el primer paso que hicimos fue, se ubican, permítame tantito. Bueno, fue lo primero que hicimos, ¿verdad? Se ubican los campos, nos referimos a la dirección. Ahora sí, vamos a determinar cada uno de los campos. ¿Se acuerdan ayer que teníamos por ahí dos ecuaciones para determinar el campo? La 1.5 y la 1.6. ¿Cuál vamos a utilizar? Dígame. ¿Su formulario ya lo tienen? ¿Cuál vamos a utilizar para calcular el campo Q1? ¿La fórmula 1.5 o la fórmula 1.6? Aquí está, la 1.5 la podemos aplicar. ¿Queremos encontrar el campo? No tenemos. Sí. ¿Sí podemos la 1.5? ¿O podríamos aplicar la 1.6? Una 6. Pues la 1.6, ¿verdad? Aquí está todo, ¿verdad? Está todo de pechito. Les digo, este R es un vector unitario, nada más es indicativo, no le vamos a dar ningún valor. Me va a indicar, ¿verdad?, que el campo va a tener la dirección de la fuerza eléctrica. Entonces, esta conviene porque tengo la carga, tengo la constante y tengo la distancia. Entonces, nos pasamos acá nuevamente y vamos a aplicar esta fórmula. Le voy a quitar esto, ¿va? Sabiendo que ya es un vector. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? El campo 1, vamos a ponerle, ¿verdad? Aquí va a ser igual a ¿quién? A la constante de Coulomb por la carga Q1 entre la distancia, ¿de dónde? Vamos a ponerle del punto 1
de la carga Q1 al punto A. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a sacar los datos de aquí. ¿Cuánto vale la carga Q1? Acuérdense que ya una vez que nosotros colocamos, ¿verdad?, la dirección de las flechas del campo de la fuerza, entonces las cargas ya no conviene ponerle el signo porque nos puede causar un error a la hora de que sumamos y obtengamos la resultante. Vamos a manejarlo así: 6.25 por cuánto, qué tipo es nanocoulombs. Eso indica que va a ser 10 a la menos 9 coulombs. Ahí tenemos la carga Q1. Luego, ¿qué otro dato necesitamos? Necesitamos la distancia que hay de la carga Q1 al punto A. Dígame cuánto sería. Pues ahí se ve en la figura, ¿verdad? 15 centímetros. 10 centímetros. 15. Pero esto hay que convertirlo a metros. Dividimos entre 100. Aquí el programa lo hace automáticamente. Sería 0.15 metros. Entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Bueno, nos falta aquí definir porque no la he definido. Acá no la definí en datos. Aquí vamos a definir la constante de Coulomb, que es igual a cuánto hemos dicho, 9 por 10 a la 9, y las unidades son newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿ok? Entonces ya tenemos todo, y ahora sí, esta ecuación editada la convertimos en una ecuación de cálculo. Le ponemos el dos puntos, y ya tenemos todo. Si no nos marca en rojo, quiere decir que ya está listo, que no falta ninguna variable para hacer el cálculo. Sustituimos los valores, ¿verdad?, para verificar que sí está correcto, como lo hacemos ahí en el pizarrón, y finalmente ya una vez que me dé el resultado, haya sustituido, a veces demora un poquito mientras calienta el programa, y le ponemos igual. ¿Cuánto daría esto? Entonces da el campo 2.5, ¿verdad? 2.5 ¿qué? Kilogramos metros sobre segundo cúbico. Kilogramos metros sobre segundo, ¿verdad? Sobre esto, ¿verdad? Esto, miren, ¿a qué equivale? Pues equivale a cuánto? A un newton sobre coulomb. Si yo se lo borro y le pongo estas unidades, el programa me lo acepta. ¿Por qué razón? Porque es exactamente lo mismo. Bueno, quiero que para mañana ustedes investiguen a cuánto equivale un coulomb. Un coulomb a qué es igual en el sistema internacional. Para que ustedes sepan, ¿verdad?, por qué es que se hace ese análisis dimensional y me sale con estos que me había dado, ¿verdad? Kilogramos, metros, segundo cúbico por ampere. Entonces, quiero que ustedes investiguen a qué equivale un coulomb. Para mañana, por favor. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahorita con lo que llevamos. No, profe, ninguna. ¿Seguro? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos el campo Q1. ¿Y ahora qué podemos hacer? Calcular el campo Q2. Esto, ¿verdad? Está expresado 2.5 por 10 a la 3. Si yo quiero cambiarle aquí en el programa, para los que ya están trabajando en él, le pueden aquí poner decimal, ¿verdad?, para que se los dé sin exponente, y serían 2500 newton sobre coulomb. Ok, entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a calcular ahora el campo 2. ¿Cómo quedaría la ecuación para calcular el campo 2? Pues ahora, ¿verdad?, sería el campo 2, que sería igual, de acuerdo a la ecuación 1.6, la constante de Coulomb. Ahora sería la carga Q2 y la distancia que hay de dónde, de la carga Q2 al punto A. Entonces esto sería así. Bueno, ¿qué nos hace falta para hacer esto? Pues nos hace falta, ¿verdad?, ponerle el valor aquí a la carga Q2. ¿Cuál es el valor de la carga Q2? Pues es el mismo valor que la carga Q1, ¿verdad? 6.25 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Ok? Bueno, y la distancia que hay del punto 2, de la carga 2 al punto A, en este caso, ¿cuánto es? Dígame. De la carga 10 Q2 al punto A son 10 centímetros. Acuérdense que hay que trabajar en unidades coherentes, es decir,
la longitud Cero punto se 10 tiene que metros. expresar en metros, ¿no? Y ya está todo, porque ya la constante ya la habíamos definido en el inciso pasado. Entonces, vamos a cambiar esto, le ponemos aquí 2 puntos y le decimos al programa que sustituya los datos para ver. Y le damos y calculamos finalmente el igual. Otra vez me salió kilogramos, metros. ¿Se acuerdan a cuánto equivale un newton? A kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ok, así es. Entonces, ¿y el coulomb en qué creen que esté? El, Segundo por amper. exacto, amperes por segundo. Un ampere, ¿verdad? Se dice que es un coulomb por segundo y viceversa, ¿verdad? Un coulomb es un ampere por segundo, perdón. Ajá. Ok, entonces vamos a cambiarlo, ¿verdad? Para que quede en unidades más amigables y no se vea tanto rollo. Y también aquí le vamos a poner esto ah, en formato decimal para que ustedes tengan ya todo esto de esta manera más ok. ¿Está bien? A ver, chequenlo por favor. Si era igual la carga o no, a ver, chequenla. No, estoy mal, ¿verdad? A ver, chequenla. Hay un detalle, yo aquí me fui con la finta. A ver, chequenle, ¿qué hice? A ver, fíjense la figura original. Está mal la carga 2. Está, Ah, exacto, es que, la carga 2. exacto. Entonces, ya ven que luego por Era copiar y del doble, pegar, ¿no? sí, ¿cuánto es el valor de la carga Q2? No, 12.5. 12.5 nanocoulombs, ¿sí? Ahí está, No, entonces todavía va a ser más grande. Me la voy a llevar. Es que se nos hace fácil, ¿verdad? Copiar y pegar, pero luego se nos pasa ese detalle. Entonces, aquí la ponemos otra vez. Y modificamos el tamaño. Y ahora sí, ya le cambiamos acá. Y ahora sí, ¿verdad? Lo único que tenemos que cambiar es aquí a la hora de calcular el campo Q2. Ya la carga, ¿verdad? No es 6.5, es 12.5 nanocoulombs. Y esto me daría un valor de 11.250 newton sobre coulomb. Ahora sí ya tenemos los dos campos, ¿verdad? Este de 2.500 y este otro de 11.250. ¿Cómo vamos a obtener los campos ahora? Dígame. El campo eléctrico neto, ¿cómo lo obtendríamos? Bueno, aquí se los voy a dibujar otra vez. Vamos a suponer que nosotros tenemos esto así. Me voy a llevar nada más esto. Imagínense que ustedes agarran esto y lo ponen sobre el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, a ver, permítame. Vamos a agarrar esta línea. A esta de acá. Para que no haya pierde. Este va a ser el eje X, ¿verdad? Para mí. Y este va a ser el eje Y. Hagan de cuenta que estamos haciendo aquí. ¿Qué hacían en física? En física, digo, en estática ustedes. Ya una vez que sacaban las fuerzas, ¿y qué hacían? Pues se ponía, ¿verdad? O se hacía un diagrama de cuerpo libre que se le llama. Que es prácticamente lo que estoy haciendo acá. Ok, entonces hay que recordar esto, recuerden, las fuerzas que apuntan o los campos que apuntan hacia la derecha, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se consideran?
Positivos. Positivo, ¿sí? Positivos. Los que apuntan hacia la izquierda se van a considerar negativos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ya si tuviéramos campos en el eje vertical, pues tendríamos esto, negativo hacia abajo y positivo hacia arriba. Entonces recuerden esto. Ahí tenemos ya el diagrama de cuerpo libre y esto nos lo vamos a llevar acá a nuestro ejemplo y vamos a hacer lo siguiente. Y aquí le vamos a poner una nota, ¿verdad? Debido a que los campos están actuando sobre la misma línea, se consideran colineales, ¿sí? Y la suma de ellos es algebraica simplemente, ¿verdad? Coma, considerando la dirección de cada uno de ellos. Y ahí la tenemos. Entonces díganme cómo quedaría, ¿verdad? Esto. El campo total, el campo neto, vamos a llamarle EN. Campo neto va a ser igual a ¿quién? El campo 1, ¿verdad? ¿Cómo vamos a considerar el campo 1? Como negativo, porque apunta hacia la izquierda. Y el campo 2 lo vamos a considerar como positivo, porque apunta a la derecha. Eso es todo, ¿verdad? Esta papita cuando son colineales. Entonces vamos a sustituir los valores y le ponemos que sustituya todas las variables. Aquí, ¿verdad? Trae tantito. Vamos a moverla tantito acá para que no se traslape y le damos el igual. Y nos da un campo neto de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el campo neto? De 8.750. Ahí tenemos ya el campo neto. A ver, aquí no quiso cambiarle. Newtons. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita con esto? ¿Con este primer inciso? No, nada. No. Muy bien, entonces podemos continuar con el inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? Vamos a ver qué decía el problema, el enunciado del problema. Nos piden también encontrar el campo eléctrico neto, pero en el punto B. El punto B, observen que está a 10 centímetros a la izquierda de la carga que nosotros le llamamos Q1, la de menos 6.25. Entonces, vamos a ubicar, ¿verdad? Vamos a ubicar. Ok, entonces, pues nos vamos acá a nuestro pizarrón de dibujo, ¿verdad? Que es el vicio. Y ahora vamos a mover esto para acá. Ahorita lo vamos a utilizar posiblemente. Y acá tenemos, ¿verdad? Acá tenemos esto. De una vez lo voy a cambiar. Porque igual copié y pegué, ¿verdad? Y me llevé el error.
Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? El punto de prueba, ¿dónde lo vamos a colocar? De acuerdo a la figura, dice que lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? En el punto B. Aquí va a estar la carga de prueba, la carga testigo. La Q subíndice 0. Este es el punto B, ¿verdad? El que quiero analizar ahora. En ese punto quiero analizar el campo eléctrico. Ok. ¿Cómo van a estar interactuando los campos eléctricos? Fíjense bien, otra vez tenemos unos campos que van a ser de atracción, porque las dos cargas son negativas. Entonces, el campo que produce la carga Q1 sobre el punto B, ¿hacia dónde se va a dirigir? Díganme. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la, ¿cómo se llama? Hacia la Derecha. Derecha. Es Hacia la correcto, derecha, ¿ah? ¿no? Hacia la derecha. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a poner la flecha indicando, ¿verdad? Que ese campo es el campo que produce la carga Q1 sobre la carga de prueba que está en el punto B. Y ahora la carga Q2, que también es negativa, que hacia dónde va a ejercer el campo eléctrico sobre el punto B, hacia la izquierda o hacia la derecha. También la derecha, ¿no? Derecha. También a la derecha, ¿verdad? La Sí, profe. magnitud se la voy a poner más pequeña, ¿por qué? Porque la distancia es mucho mayor, ¿verdad? A pesar de que la carga Q2 es casi del doble, o es mejor dicho, el doble que la carga Q1, se va a reducir porque la distancia es mucho mayor. Entonces, pues ya tenemos todo, nos los vamos a llevar acá al editor, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, calcular cada uno de los campos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto así. Vamos a determinar primeramente el campo Q1, a ver cómo quedaría. Otra vez ponemos la ecuación, la 1.6, ya vimos que va a ser igual a quién, a la constante de Coulomb, por quién, por la carga Q1, todo ello dividido entre quién, entre la distancia de dónde, de la carga Q1 al punto quién, en este caso al punto B. Ya prácticamente tenemos todo, excepto las distancias, ¿verdad? Porque ya definimos. Entonces la distancia del punto 1 al punto B, ¿cuál sería? 10 centímetros. 0.1 metro. 0.1 metro, ¿verdad? O 10 centímetros. Muy bien, ya lo tenemos todo, ya la carga Q1 se definió, la constante también, entonces vamos a convertir esta ecuación en una ecuación de cálculo, cambiándole el igual por 2 puntos. Sustituimos los valores. Ok, y le ponemos el signo de igual y ya está. Nos da 562.5 volts. ¿Y ahora por qué no salió volts? ¿Quién sabe? ¿Será que sea lo mismo? Newton sobre Coulomb. Creo que tiene alguna relación, ¿no? Sí, sí. A ver, chequenla. Dice aquí volt equivale a Newton por metro. A ver, no, hay un error. ¿Cuál es un...? No, hay un error. ¿Cuál es el error? Díganme. A ver, chequenle aquí ustedes que... ¿No han visto cuál es el error? Agarró la fuerza de Q de la primera carga. A ver, díganme cuál es el No, error. profe. No se le va. Vean la ecuación 1.6. ¿Qué dice la ecuación 1.6? ¿Cómo debe estar la distancia? Cuadrado. Al cuadrado, ¿verdad? Y yo aquí no la puse al cuadrado. Ah, sí, sí. Entonces, sí. ese es el detalle. Entonces, Ah, por ahí. eso debemos de checar bien, ¿verdad? Profe, ese Y ahí está. Ahora sí, vamos R1B a al ver. cuadrado, Mande. Inge, ese R1B al cuadrado, Dime. ¿de dónde lo tomó? La Escucha. fórmula. Ok, es la distancia, pongan atención, es la distancia que hay de la carga Q1 al punto B, son 10 centímetros. Y 10 centímetros equivalen a 0.1 metro. ¿A eso te refieres? Sí, sí, a Te lo eso. había puesto así, luego le... Ajá, bueno, entonces ahora sí, vamos a darle igual y ahora sí, ¿verdad?
ya salió como nos ha salido en otras ocasiones, son newtons sobre coulomb. Y lo cambiamos, ¿verdad? Para ver el valor de manera decimal, porque no es muy grande la magnitud del campo. Bueno, no sé si haya dudas con esto. Ya tenemos el primer campo. Vamos a calcular ahora el campo E2. ¿Cómo quedaría el campo E2? Bueno, me llevo aquí la fórmula, ¿verdad? Y ahora nada más le cambio las literales. Sería el campo E2. Quien va a actuar sobre esto, o quien va a generar el campo 2, va a ser la carga Q2. Y ahora hay que ver la distancia que hay de la carga Q2 al punto B. Sería, vamos a llamarle R2AB. Es el único dato que nos falta, ¿verdad? R2AB. ¿Me podrían decir 35 cuánto es centímetros, ¿no? la distancia que hay de Q2? 0.35 Serían metros. 10 más 15 más 10. Serían 35 centímetros, ¿verdad? 0.35 metros. Que equivalen a punto 35 metros. Bueno, entonces ya tenemos todo. Ahora sí ya checamos que estuviera la distancia elevada al cuadrado. Cambiamos esta ecuación, ¿verdad? Por una ecuación de cálculo y sustituimos los valores. Le damos igual y finalmente obtenemos ya el valor del campo. Newton sobre Coulomb. Ya nos los dio en valor decimal, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, vamos a calcular el campo ya eléctrico neto que va a estar actuando sobre el punto B. Dígame cómo son los campos ahorita. ¿Vamos a hacer una suma vectorial o simplemente una suma algebraica? Algebraica. Algebraica. Hebraica. Como está nada más sobre el Algebraica mismo nada eje, más, no se ¿verdad? necesita hacer una suma vectorial. Es correcto. Entonces aquí miren, se los voy a poner así para que se vea mejor, porque quedó ahí abajo de la otra. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Me voy a llevar ahora estos dos campos, así, ¿verdad? Esto que interesa, lo copio y ahora lo voy a poner acá. Voy a quitar esto, a ver, no lo quiero quitar para tenerlo ahí no sabemos si dentro de un año ya todavía estemos aquí de manera virtual. No sé, no sabemos, ¿verdad? Voy a borrar esto y me voy a traer lo que había copiado. Ok, entonces aquí tenemos, colocamos esto, el diagrama de cuerpo libre lo colocamos así, y ahora sí vamos a llevarnos esto para allá, ¿verdad? Lo colocamos por aquí y comentamos, ¿verdad? Se observa que nuevamente los campos son colineales. Entonces, si son colineales, pues ya lo hicimos porque está más fácil, ¿verdad? No es lo mismo sumar fuerzas colineales que fuerzas que están en una dirección diferente. Entonces, el campo neto sobre el punto B, ¿cómo quedaría? Vean que tanto el campo E1 como el campo E2 apuntan hacia la derecha, por tanto, ambos van a ser positivos, ¿sí lo ven? Y como consecuencia se van a sumar. No sé si hay alguna duda con esto ahorita que estamos haciendo, por eso les pongo los signos, ¿verdad? Ahí para que sepan que van a apuntar hacia la derecha, en este caso. Y finalmente el campo eléctrico sobre el punto B
Nos quedaría así. Ok, entonces, Profe, cuando hagamos dime. nuestros ejercicios, ¿cuántos decimales ocupamos? Ah, Tres. Tres. 3. Con 3, con eso es suficiente. Bueno, entonces ahí tenemos ya el campo eléctrico neto sobre el punto B. ¿Sí? Bueno, ya vamos a dejarle aquí, ¿verdad? Establecido que sea decimal para que no lo esté cambiando a cada rato. Bueno, ya llevamos 2 de 3 y nos falta el último inciso, díganme. A ver, quiero que me den ideas. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el inciso C? Dice, ¿cuáles serían la magnitud y la dirección de la fuerza electrostática que produciría esta combinación de cargas sobre un protón situado en el punto A? ¿Cómo le haríamos? ¿De qué se trata esto? Que ahora, ¿verdad? Vamos a situar un protón, pero ahora lo que nos piden es calcular la fuerza, la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica que producirían ambas cargas sobre el protón que va a estar en A. ¿Qué convendría hacer aquí, digan? Ahí A ocuparíamos ver, ideas. la ley de Coulomb. Es buena la observación que dice su compañero. Se podría utilizar la ley de Coulomb, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a poner ahora un protón. Este protón va a tener una carga que le vamos a llamar QP. La carga del protón. Ya sabemos cuánto equivale la carga del protón, ¿se recuerdan? La carga del protón equivale a cuánto? A 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense bien. La carga Q1, ¿qué generaría? Una fuerza de atracción hacia acá. La carga Q2, ¿qué haría? Generaría una fuerza de atracción hacia acá. ¿Sí? Pero nosotros vimos, cuando calculamos el campo, ¿se recuerdan? Cuando calculamos el campo que teníamos esto así, vimos que la combinación de estas dos cargas sobre el punto A generó un campo resultante de ¿cuánto me podrían decir? ¿Cuánto fue el campo neto sobre el punto A? 8750 Newton sobre Coulomb. Vamos a ver acá, por aquí lo tenemos, ¿verdad? El campo neto aquí le vamos a poner en A. Fue 8750. ¿Y cómo fue ese campo neto? ¿Cómo resultó ser? ¿Positivo o negativo? Pues resultó ser positivo y por tanto el campo neto hacia dónde va a apuntar, dígame. A la Ya derecha. si lo voy a situar acá. A la derecha. Entonces es lo que voy a hacer para que ustedes vean que todo esto se puede simplificar con el análisis que vamos a hacer ahorita. Aquí le vamos a poner Ujú. campo neto en A. Y le vamos a poner aquí una flechita hacia acá que se vea más llamativa, ¿verdad? Ok, ahí está. Muy bien. El gordo, ¿no? Fíjense entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque Me voy a llevar todo para allá y para ir comentando esto.
Nosotros vimos, ¿verdad? En el inciso A que cuando calculamos el campo en el punto A, pues tuvimos dos campos, uno que apuntaba hacia la izquierda, el campo E1, y el campo E2 apuntaba hacia la derecha. Bueno, pero también vimos, ¿verdad? Que la resultante de ese campo, ya ahorita lo que acabé de calcular, resultó ser un solo campo que está hacia acá. El campo neto en el punto A resulta ser esto. Va a apuntar hacia la derecha y tiene un valor de ¿cuánto me dijeron? 8000 y qué tanto. 8000 y tanto. Les pregunto, por ahí un compañero dijo, ¿verdad? Que la manera como podíamos resolver este problema era aplicando la ley de Coulomb, sacar la fuerza F1, la fuerza F2, hacer la sumatoria y ya con eso resolvíamos el problema. Pero ya no tiene caso. ¿Por qué ya no tiene caso? Porque ya prácticamente lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque ya tenemos el campo eléctrico. Fíjense bien, por favor. Aquí en esta nota que les pongo, dice, en el inciso A ya se calculó el campo eléctrico que ejercen ambas fuerzas sobre el punto A y la fuerza eléctrica que sobre un protón en ese punto se puede calcular mediante la definición del campo. Y la fuerza electrostática sobre un protón en ese punto se puede calcular de la definición del campo eléctrico. Pongan atención con esto. Fíjense por favor en la fórmula número 5. La fórmula número 1.5, ¿qué dice? Me la voy a llevar para acá. Nos dice que nosotros podemos obtener la fuerza si ya tenemos el campo y también sabemos la carga. ¿Qué carga es esta? Pues la carga de prueba, Q0, la carga testigo. Y es precisamente lo que tenemos nosotros. En el punto A nosotros ya tenemos el campo eléctrico. Y me dicen que debo de colocar un protón. Pues si ya tengo el campo, ya tengo el protón, fácilmente puedo sacar la fuerza aplicando la fórmula 1.5. Entonces es lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Vamos a ponerle para ello, aplicamos la ecuación 1.5, ¿ok? La ecuación 1.5 dice esto, pero aquí nosotros la vamos a modificar para nuestro problema. Aquí va a ser ¿quién? La carga testigo, ¿quién va a ser? Pues va a ser la carga del protón, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle esto así, campo neto en el punto A. La fuerza, aquí vamos a ponerle en el punto A, ¿verdad? Y aquí vamos a describir cada uno de ellos, para que no se les olvide. Y finalmente, ¿verdad? QP ¿qué es? Pues va a ser la carga del protón. ¿Estamos? Entonces, ya vamos a hacer esto, ¿no? Entonces vamos a despejar. Se despeja la fuerza. Al despejar la fuerza, ¿cómo quedaría? La fuerza neta en el punto A va a ser igual a ¿quién? Vamos a dejarla en términos de ecuación. El QP pasaría multiplicando, ¿verdad? Al campo. Entonces quedaría campo
neto en el punto A por la carga del protón. Ahora, para poder convertir esta ecuación a una ecuación de cálculo, ¿qué nos falta? Nos falta definir, ¿verdad? Esto se tiene que hacer en el programa, si no, no puedo calcularlo. Debo de definir, ¿verdad? La carga del protón. ¿Cuánto era la carga del protón? ¿Me podrían decir? 1.602 por 10 a la cuánto, a la menos 19 coulomb, ¿verdad? Entonces ya ahora sí ya tenemos todo, porque ENA, el campo neto en el punto A, ya lo tenemos. Entonces aquí vamos a sustituir, no me marque error porque ya están todas las variables, y ahora ponemos acá explicit. El comando explicit nos permite aquí sustituir los valores y, ¿verdad? Aquí nos da el signo de igual. ¿Cuánto dio la fuerza neta? 0 newtons. 0 newtons. A ver, chequenla. A ver, vamos a ver. Lo que pasa, ¿verdad? Que luego el programa les va a dar un dato dependiendo de los... Como le puse ahí en valor decimal, no me lo dio, porque es un valor muy pequeño. ¿Sí me entienden? El valor de la fuerza es muy pequeño. Es que aquí miren, yo aquí lo tengo, ya ven que al campo le estaba cambiando porque me lo daba en notación científica. Siempre al campo le cambiaba yo a decimal para que me lo diera de esta manera, sin que me lo representara de forma con potencia a la 10. Pero aquí, como esta cantidad es muy chica y tengo nada más 3 cifras significativas del programa, no me lo da, me marca 0, que realmente es algo muy pequeño, ¿verdad? Es 1.402 por 10 a la menos 15 newtons. Es una fuerza muy pequeña porque la carga pues es muy pequeña. Bueno, ahora yo quisiera que ustedes comprobaran esto que hice, ¿verdad? Como lo dijo su compañero, el punto C. ¿Qué tendrían que hacer? Pues calcular la fuerza que produce la carga Q1 sobre el protón en el punto A, luego la fuerza que produce la carga Q2 sobre el protón en el punto A. Una va a apuntar hacia acá, va a hacer lo mismo, otra hacia acá, van a sacar la resultante. ¿Ok? Entonces, esta va a ser ya la fuerza. ¿Y cuál va a ser la dirección de la fuerza? Dígame. Porque ese es otro dato. A la derecha. La dirección, ¿hacia dónde apuntaría? A la derecha. Acuérdense de eso, ¿verdad? ¿Qué decíamos que significaba el vector R? Esto, ¿qué me indicaba? A ver, acá dónde estaba. Aquí, a ver dónde está. No está más acá. La distancia. Esto, ¿qué indicaba? No, ¿cómo se llama? Dirección. No, ¿Verdad? Sí, la distancia que Indica, hay entre ¿verdad? el punto A y la No, R, el vector R, ¿qué indica? Es un vector unitario que va de Q a Q0, pero indica, les dije en ese momento que indicaba la dirección que va a tomar el campo, que va a ser igual a quién, a la de la fuerza. Entonces, si la dirección del campo es igual a la de la fuerza, la dirección, ¿verdad?, de la fuerza va a ser igual a la del campo. Entonces, por eso les preguntaba esto, ¿verdad? Aquí la dirección de la fuerza neta sobre el punto A, ¿cómo le podríamos decir? Pues es 0, ¿verdad? O bien, ¿hacia dónde le dijimos, le ponemos? O bien hacia las X positivas, como aquí lo podemos ver, ¿no? A ver, aquí vamos a poner esto así, ¿verdad? Para que les quede claro esto. O ya queda claro. ¿Quieren?
Así lo vamos a dejar, porque miren, ya no va a dar tiempo, ya son las 9:02. Imagino que tienen clases. Como el campo apunta hacia la derecha, también la fuerza en el punto A apuntaría hacia la derecha. Entonces traten ustedes de resolver el inciso C aplicando la ley de Coulomb. Va a ser más chamba, pero al final de cuentas tiene que salir este valor de 1.402 por 10 a la menos 15 newton. Bueno, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí la